Bueno, ahora sí, a ver si me confirman que se me escucha. Ok, perfecto, gracias. Tengo mis asesores internos que me dicen que ya finalmente se está escuchando lo que estoy diciendo. Bueno, bienvenidos a un nuevo webinar de Emerix. En este caso vamos a estar compartiendo con Horacio Suárez la cobranza y el camino hacia la innovación, las experiencias digitales centradas en el cliente. Antes de comenzar, bueno, para contarles en principio quién soy Alejandra Palomeque, yo estoy a cargo del área de marketing y comunicación de Emerix para toda Latinoamérica, y también contarles un poco quién es Emerix. Seguramente algunos de los que están conectados ya han estado en algunos otros ciclos de webinars que hemos hecho a lo largo no de este último año, sino también desde el 2020 y el 2021. Digamos, esto es un formato que la pandemia nos ha dejado y estamos continuándolo porque es una linda manera e interesante de poder entrar en contacto con nuestros clientes, colegas y, si Dios quiere, futuros clientes. Les cuento un poco de Emerix. Emerix es una empresa ya regional que tiene más de 30 años en el mercado y que trabaja específicamente brindando soluciones para las áreas de cobranza y recuperos de diferentes industrias. Actualmente tenemos clientes en toda Latinoamérica, tenemos en Argentina, por supuesto, que es donde la empresa nació, y no solamente trabajamos para lo que es la industria de la banca o la industria financiera propiamente dicha, sino también que tenemos clientes en la industria del retail, en la industria de las telecomunicaciones, en la industria de los servicios y de los impuestos. En fin, un montón de ocasiones donde las empresas necesitan cobrar las deudas a sus clientes. Está ahí Emerix para acompañarlos. Sin más preámbulos, quería pasar a mostrarles nuestro videíto corporativo, así que si me ayuda mi equipo de producción para compartirlo con la audiencia, así lo vemos y después continuamos. La transformación digital que veíamos llegar desde hace tiempo, de pronto se convirtió en realidad. Adaptarse significa aprender sobre las nuevas situaciones que debemos enfrentar y atender nuevas urgencias que sustituyeron a las anteriores, especialmente en el área de cobranzas. Hoy ya no pensamos ni actuamos de la misma forma que antes, ni priorizamos de la misma manera a la hora de tomar decisiones. El cambio es ahora la normalidad a la que hay que adecuarse para volver a tomar las riendas de nuestras vidas. Hoy más que nunca, la tecnología se convirtió en una aliada perfecta para el manejo de las nuevas situaciones. Los datos propios y ajenos, los numéricos o los cualitativos, los estructurados y los que no lo están, los objetivos y los subjetivos componen un universo amplio y sin fronteras que debe explorarse, estudiarse y analizarse mediante técnicas que permitan convertir cada célula de información en un cuerpo digital capaz de ayudarnos a dar respuestas individuales y personalizadas. O simplemente que sea ese mismo cuerpo digital quien las provea a los deudores. Emerix acompaña a sus clientes en este proceso de transformación, guiándolos en la toma de decisiones como se ayuda a un avión a hacer su aterrizaje sin visión de la pista. Sabemos que las empresas necesitan reducir el gap de la aceleración que se produjo y para eso se requieren soluciones ya. Pero deben ser soluciones evolutivas que avancen junto al cambio. Soluciones que se integren todo el tiempo a este mundo cambiante. Para esta época de urgencias, Emerix dispone de una plataforma tecnológica preparada para responder al desafío que la actualidad nos propone. Una plataforma que no solo brinda soluciones ya, sino que actualiza sus prestaciones, sus facilidades y sus integraciones al ecosistema, a la velocidad que el entorno lo requiere. La experiencia nos dice, el beneficio de una herramienta no se obtiene cuando se la compra, sino cuando se la usa. Por esa razón, Emerix creó Emerix Educación y Emerix Gestión del Cambio, para acelerar el aprendizaje y aumentar la velocidad de la asimilación del cambio en las personas. Proyectos ágiles, innovación permanente, actualizaciones inmediatas, integración con el mundo y pensar en la gente al momento de evaluar el cambio.
Estas son las respuestas que Emerix trae al mercado. Sabemos cómo soñar y convertir los sueños en realidades y objetivos en resultados. Aportamos para hacerlo toda nuestra experiencia y capacidad de innovación e integración para diseñar juntos el futuro, planear cómo construirlo, convertirlo en presente y medir sus resultados para que la próxima decisión sea mejor. Te ayudamos a pensar, te ayudamos a hacer, te ayudamos a ser mejores. Bueno, ahora sí, gracias por la atención al video. Vamos al tema que nos convoca. Antes que nada, sí quería recordarles que si tienen preguntas, ustedes saben ya, si tienen experiencia en Zoom seguramente, tenemos abajo en la barra de diferentes iconos donde hay una opción de preguntas y respuestas, así que los invito a hacer las preguntas que consideren ahí. Particularmente voy a estar yo leyendo esas preguntas y guardándomelas para hacer una sesión de preguntas y respuestas al final de la exposición. Y otra cosa es que también anda por ahí el cartel, pero estamos grabando esta sesión. La idea es que después quede disponible para que ustedes puedan revisarla nuevamente o incluso compartirla con sus equipos, ¿sí? Bueno, ahora sí, como el título lo indica, hoy vamos a estar conversando sobre la innovación en las áreas de cobranzas y cómo repensamos las experiencias digitales que están centradas en el cliente, o que deberían estar centradas en el cliente. En este marco vamos a estar hoy charlando con Horacio Suárez. Horacio es nuestro gerente de innovación y de producto. Voy a leer su pequeña bio para no equivocarme. Horacio es un profesional con una extensa experiencia en sistemas, particularmente en la industria financiera y de servicios de tecnología, con foco en consultoría estratégica de negocios, involucrando a la tecnología como factor de innovación. Es licenciado en Sistemas de Información en USAL, tiene un posgrado de Seguridad de Información en USAL también, y en Exponential Finance en Singularity University. Posee fuertes conocimientos en procesos de calidad de software y compliance, coaching gerencial y de equipos, y tiene amplia experiencia liderando proyectos de desarrollo de software y producto con metodologías agile, design thinking, se me traba la lengua, e integración continua. Gerenció áreas de innovación, desarrollo, tecnología y seguridad informática en Banco Comafi, trabajó también en Deloitte y Citibank. Fue además un participante activo en las mesas de innovación y grupos de revisión de normativa en el Banco Central de la República Argentina. Bueno, Horacio, bienvenido. Ahora sí, dejo a la audiencia en buenas manos, te invito a levantar tu cámara y a presentar tu presentación, valga la redundancia. Hola Ale, ¿cómo te va? Bueno, saludar, buenas tardes a todos, espero que me escuchen bien. Si se me ve o no se me ve, eso no es problema. Lo importante va a ser que puedan ver la presentación que voy a empezar a compartir en esta oportunidad. Lo que vamos a hacer es repasar algunos conceptos fundamentales. El título, la verdad que es bastante aspiracional, y obviamente cuando hablamos de innovación estamos hablando de un montón de aspectos que están involucrados en el proceso en sí mismo, pero lo que vamos a hacer es repasarlo en el marco de lo que nos trae en este momento a este webinar, que tiene que ver con la cobranza. Entonces, para arrancar, vamos a charlar un poquito y generar un poco el contexto de lo que va a ser la presentación, que tiene que ver con este viaje. Y tiene que ver con empezar a reconocer el mundo en el cual estamos. Sin lugar a dudas, las olas de innovación se vienen dando permanentemente en todo contexto. Y lo mejor de todo esto, o lo más interesante, es que particularmente se vienen dando con mayor celeridad. En la medida que va pasando el tiempo, los recambios, sobre todo en cuestiones de innovación tecnológica, se dan cada vez más rápido. Y es importante entender que todo lo que tiene que ver con la cobranza no ha sido particularmente en los últimos años un ámbito en el cual se haya invertido innovación particularmente, ¿no? Sobre todo enfocado en distintos segmentos de distintas industrias, el proceso en sí mismo. ¿Por qué? Porque en definitiva todo lo que tiene que ver con la originación, el proceso de venta, la fidelización y el marketing, no solo han sido las inspiradoras para mover esta maquinaria de innovación tecnológica, sino que también recibieron una gran ola de inversión
es ahí en donde se empezó a invertir fuertemente, las compañías empezaron a invertir fuertemente, pero como todo, la manta es corta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no aplicamos innovación en materia de lo que tiene que ver con cobranza, todo aquello que se haya originado puede caer en un grave riesgo y generar una grave consecuencia de incobrabilidad. Y esto es muy importante, tanto para los acreedores como también, obviamente, para los consumidores. El contexto también se pinta con lo que ha sucedido a partir en los últimos años respecto de lo que tiene que ver con el COVID, que más allá de todo el impacto que ha traído en la sociedad y en las costumbres, sin lugar a dudas ha aportado solamente desde el 2020 24 billones a la deuda global. Esto involucra deuda tanto con entidades financieras como no financieras, o sea, de servicios, y también gubernamentales. Esto sube muchísimo la vara porque evidentemente la cartera a ser cobrada es significativamente mucho más grande en los últimos años. Y este punto es un punto clave para despertar nuevas estrategias, sobre todo en aquellas empresas que se han visto afectadas por esta situación. Pero como siempre, en toda crisis hay una oportunidad, y esto es el ABC de lo que tiene que ver con la innovación. Entonces, es importante entender que la oportunidad va a estar en aquellos que se enfoquen sobre todo en la disrupción. ¿Por qué? Porque en definitiva la disrupción es la que nos va a terminar salvando, poder ser disruptivos. Entonces, ¿cuáles serían los principales problemas que debemos resolver? Esto es para sentar las bases de lo que va a venir más adelante en la exposición. Y ya aplicados a lo que es la cobranza. Analítica avanzada, un tema súper importante, tener la capacidad de poder utilizar el poder de la innovación y de la informática a los efectos de tener modelos predictivos, modelos avanzados. La inversión viene siendo incipiente. O sea, este es un gran problema. Y la falta de ideas para poder aplicar en materia de lo que es analítica avanzada en casos de uso también es bastante incipiente. Otro punto fundamental tiene que ver con el uso de los canales digitales. La verdad que nosotros en el día a día nos vemos cada vez metidos en el uso de estos canales digitales, pero no así se ha venido adoptando en los procesos de cobranza, sobre todo apuntando a lo que es la omnicanalidad. Y acá hago un pequeño paréntesis para nivelar. La omnicanalidad tiene que ver o viene del concepto de lo omnisciente, o sea, la canalidad omnisciente es la posibilidad de tener al cliente a través de cualquiera de los canales que estén disponibles y que el intercambio con el cliente no sea monocanal, sino que puedo llegar al cliente por un canal, pero que a la vez el cliente me pueda contestar por otro. Esto es algo muy importante, esto es algo clave, y muy pocas soluciones hoy mismo, hoy día, terminan resolviendo esta problemática, que pasa a ser clave. El tercer punto tiene que ver con la comunicación al cliente. La construcción de la comunicación debe de ser de canalidad y debe de estar enfocada en lo que es la experiencia. Esto es un hándicap muy grande hoy por hoy en el mercado también. Y por último, la cuarta y última pregunta importante, y estas van a ser en definitiva las estaciones que vamos a recorrer en este viaje de innovación, es el modelo operativo. El modelo operativo es la capacidad de poder tener una arquitectura que a mí me soporte el proceso. Esta arquitectura, este modelo operativo, hoy por hoy está mayormente semi-automatizado, depende muchísimo de personas y está aislado tecnológicamente. Este es un aspecto fundamental que tiene que ver con la integración tecnológica con el contexto de lo que tiene que ver con la cobranza. Pero bueno, esa es la punta del iceberg, ¿no? Porque hay más problemas. Por ejemplo, muchos datos se empiezan a procesar manualmente y esto genera un impacto negativo en lo que es la falta de integridad y el tiempo que lleva para procesar.
Los métodos de comunicación que se utilizan suelen ser obsoletos. Tenemos hoy por hoy casos que siguen habiendo avisos de correo postal, o directamente se salta lo que es el llamado telefónico, sin menospreciar lo que es la llamada telefónica como canal, pero me refiero a que hace abuso de ello. Las limitaciones horarias también son una restricción importante, ¿no? Solamente se cobra en el marco de un horario, ¿no? Cuando el procesamiento de esto es manual y cuando hago uso de llamadas, el horario que se utiliza es solamente el laboral. Esto es una restricción también muy importante. Tenemos las limitaciones geográficas. Hay una diversificación de la deuda, y la deuda ya no es solamente de un mercado o de un país en particular. Y por último, un gran incumplimiento de prácticas éticas y legales en lo que tiene que ver con la cobranza, que en este último tiempo, justamente porque se ha venido dando de este incremento del monto global de deuda, hay muchos países que están empezando a emitir normativas que empiezan a regular la manera en la cual se debe ejecutar esta cobranza. Entonces, todo esto es una problemática, y vamos de a poco a hacernos ahora las preguntas correctas. ¿Cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer para poder despertar dentro del equipo de trabajo en el que estemos, en la organización que estemos, la posibilidad de empezar a innovar, ¿no? La primera es, ¿cómo puede la tecnología ayudarme a optimizar la cobranza y el recupero? Porque tecnología hay para todos, pero ¿cómo la empiezo a aplicar acá? Esta es la primera pregunta que vamos a tratar de responder hoy. La segunda, ¿qué oportunidades me puede generar la automatización, pero en cada una de las etapas de la cobranza, ¿no? Porque automatizar por automatizar no tiene sentido, incluso eso nos puede llevar a costos excesivos. Pero sí es importante entender cuáles son las etapas de mi cobranza y en qué me puede ayudar la automatización en sí mismo. El tercero es, ¿bajo qué paradigma de solución debemos enfocar el desarrollo de una solución de cobranza? Es decir, tener el espacio para poder definir una arquitectura de una solución, de poder definir el proceso de mi solución, todo parte del proceso, todo parte en sí mismo de la arquitectura de la solución, y después empezar a entender dónde puedo innovar. Y por último, ¿quiénes son los actores que están hoy en el mercado que me pueden ofrecer soluciones de nicho que yo pueda integrar a mi proceso de cobranza? Y esto es clave, porque uno de los grandes errores, tanto en el mundo de la cobranza como en cualquier otro negocio, es pretender resolver aspectos que ya están resueltos en el mercado, por especialistas, por gente que se dedica a eso, y que lo va a hacer indudablemente mucho mejor, de una manera más económica, y de una mayor calidad de lo que nosotros podemos hacer, que vamos a tener el foco puntualmente en lo que tiene que ver con la cobranza. Entonces, ¿qué tiene que ver? Vamos a repasar, ya repasamos el contexto, repasamos el desafío, pero me quiero adentrar un poquito en lo que tiene que ver con el concepto de la innovación. E innovación es el proceso por el cual, esto es una definición mía, o sea, esto es de haber trabajado, para mí esto es lo que representa un proceso de innovación. Es cuando una organización, sea cual fuese, familiar, corporativa, gubernamental, lo que sea, emprende una búsqueda de soluciones a problemas que ya tienen resueltos. Innovar no es encarar problemas nuevos. Innovar es encarar problemas que ya tengo resueltos, con todo lo que eso implica, que es animarse a literalmente revisar cómo lo resolví, hasta incluso, en algunos casos, hasta tirarlo. Entonces, este concepto, ¿a qué me lleva? A que la innovación no es un proceso tecnológico, es un proceso netamente cultural, porque tiene que ver con dejar o desarticular y desandar costumbres. Entonces esto es básicamente un proceso cultural, con todo lo que eso implica dentro de una organización, poder demostrar que necesito hacer ese cambio. Requiere animarse. ¿Por qué? Porque en una organización siempre vamos a encontrar una gran resistencia al cambio, ¿no? Normalmente procedimientos que hoy funcionan son intocables.
E innovar requiere animarse a desecharlos y a rearmarlos nuevamente, o incluso en algunos casos hasta poder identificar que no los necesito hacer más. Aprender del error, la cultura del error es fundamental. ¿Esto qué quiere decir? Que yo dentro de la organización tengo que permitir y tengo que generar el ámbito para que los equipos de trabajo se puedan equivocar, porque desde ahí hay un aprendizaje enorme para poder reingeniar una nueva solución. La mejora continua es clave y es el pentagrama de la innovación. La innovación no es un momento, la innovación no es un área. La innovación es, en definitiva, una sana costumbre y es una mejora continua. Debe de ser cíclica en el tiempo. No es un dato menor que cuando decido innovar tengo que obligarme a adoptar las tecnologías nuevas. Innovar con viejas soluciones, por mejor que fuesen, puede llevarme a un problema. Innovar implica incorporar las tecnologías del momento. Eso es lo que me permite que la espiral sea incremental. Y por último, y este es quizás lo más importante, es innovar implica definir y medir el cambio que estoy haciendo. Es poder adoptar las métricas que a mí me va a indicar si me estoy yendo en la línea correcta, en el rumbo que marqué, hacia el norte que me he fijado. Y a esto se le suma, y esto ya es un slide más cliché por ahí, en donde nosotros desde el punto de vista de lo que son los procesos financieros, cuando hoy el mercado habla de desafíos de transformación digital, está hablando de estos aspectos. Acelerar el time to market. Quiere decir que cada acción que yo voy a innovar es llevarla lo más rápido posible al mercado. No olvidarme del gobierno tecnológico y de la seguridad, sobre todo en el aspecto que nos trae a nosotros en este webinar, que tiene que ver con la cobranza, en donde manejamos datos financieros y datos personales que deben de cubrirse. La verdadera omnicanalidad, como mencioné hace un ratito la definición, la eficiencia operacional, pero sin perder el foco en el cliente. La eficiencia operativa de puertas hacia adentro suele traducirse en malas experiencias en el cliente, por eso es importante enmarcarlo en cuanto a lo que es el foco al cliente. Las decisiones, tengo que tener la posibilidad de tomar decisiones en tiempo real. Trabajar en la inclusión financiera, estamos en un mundo en donde verdaderamente mucha gente no tiene la posibilidad de tener acceso a, por un lado, educación financiera y por otro lado tiene costumbres que no lo ayudan particularmente a cuidar sus finanzas. Entonces este es un aspecto también fundamental. El Customer Journey, el enfoque al cliente, las experiencias tienen que ser gratificantes. Vamos a hacer el doble clic sobre eso seguro. Y por último, lo que es la digitalización financiera, ¿no? Cada vez estamos yendo, algunos para bien, otros para mal, pero estamos yendo cada vez a procesos cada vez más digitales en lo que tiene que ver con el movimiento del dinero. En definitiva, esta es la introducción y lo que nosotros vamos a hacer ahora es arrancar este viaje y vamos a tomar punto por punto y vamos a hacerle una primera revisión de qué es lo que implica en cada uno de ellos. Fortalecer las capacidades de segmentación con la analítica avanzada. ¿Se acuerdan? Era uno de los problemas que había que resolver. Lo que tiene que ver con la analítica avanzada. Y este es un aspecto que es complejo, porque lo que es analítica avanzada, modelos avanzados, tiene que ver con cómo lo aplico. Entonces es importante primero poder entender cuál es la causa y el efecto que me genera la búsqueda de la eficiencia en el contacto. Vamos a hacer eje en hacer más eficiente el contacto al deudor, que es en definitiva lo que me va a terminar traduciendo en si una estrategia es exitosa o no. Entonces, en definitiva, si yo trabajo en una mejor segmentación, nosotros para unificar cualquier cosa, criterios
o definiciones o glosario, lo que tiene que ver con segmentación es todos los filtros que nosotros podamos aplicar sobre una cartera para poder hacer un mejor enfoque. Si hago una mejor segmentación, sin lugar a duda voy a trabajar en minimizar el esfuerzo que me genera tener que hacer una atención personal al individuo, ¿no? No personalizada, porque la personalización va en función al segmento. Entonces, si yo segmento mejor, cada uno de mis deudores se va a sentir muy identificado con esa atención. Y el esfuerzo para mí va a ser mucho menor. Si yo trabajo en el enriquecimiento de datos de mi base, las estrategias de contacto sin lugar a dudas van a ser más efectivas. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo trabajo en verdaderamente tener los números de teléfono correctos, las direcciones correctas, las direcciones de correo correctas, números normalizados, mi contacto va a ser efectivo, voy a tener una menor tasa de error en poder contactarlos. Enriquecimiento de datos. Inteligencia en el diseño de las estrategias. Ese es otro aspecto de la analítica avanzada, ¿no? La posibilidad de aplicar inteligencia artificial. Y si yo la aplico justamente al diseñar estrategias, obviamente las estrategias van a ser más personalizadas, sin lugar a duda, porque va a tener en cuenta muchos factores que hacen a poder lograr una mayor empatía. Si trabajo en la detección de perfiles de fraudes en mi base de datos, voy a poder tener una mayor capacidad de tratamiento especial de casos. Si la analítica avanzada me puede ayudar tranquilamente a detectar fraude, a detectar casos de fraude. Si yo los puedo detectar con mayor certeza, el tratamiento lo voy a poder hacer especial. Si yo no lo puedo detectar, las medidas de antifraude van a tener que ser globales. Entonces voy a ser mucho menos eficiente en ese sentido. Y por último, si trabajo mis campañas, si las diseño en el contexto de poder identificar cuáles son los canales preferidos de mis deudores, sin lugar a duda voy a poder personalizar con mayor efectividad en el momento del pago total. Vamos a ver una encuesta incluso al respecto. Entonces, ¿cuáles son los casos de uso puntuales de la analítica avanzada? Y esto es una de las cosas que para mí es muy importante que hoy se puedan llevar de este webinar. Es, en principio, utilizarlo para la segmentación, para segmentar mi cartera. ¿Cómo puedo segmentar mi cartera? Puedo clasificar los deudores en grupos afines para después poder a ellos procesarlos con estrategias definidas para esos segmentos y campañas definidas para esos segmentos. ¿Sí? Esto es clave. ¿Cómo puede la analítica avanzada ayudarme a segmentar? Bueno, hay variables que son conocidas y que no necesito analítica avanzada, como puede ser la edad de la persona, obviamente el lugar en donde vive, los ingresos que tiene. Sin embargo, lo que es analítica avanzada me puede ayudar a mí para entender cuál es el comportamiento de ese cliente, de ese deudor, en qué momento se está cobrando, en qué momento está haciendo los pagos, cuáles son sus prioridades de pago, qué tan confiable es como pagador, y también qué tan fiel es al proceso que le generó esa deuda, ¿no? La originación en sí mismo. Entonces, esto es fundamental a tener en cuenta como caso de uso. El segundo es el análisis predictivo. Yo puedo optimizar las estrategias de cobro y realizar un seguimiento del rendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? En la medida que voy ejecutando la cobranza, voy levantando también las acciones que voy teniendo con mis deudores. En qué segmento lo coloqué, cómo lo contacté, cuáles son las veces que me respondió positivamente o negativamente respecto de un contacto. Y todo esto me va a ayudar a mí, con algoritmos de analítica avanzada, a poder predecir cómo se va a comportar en futuras estrategias y en futuras cobranzas. Entonces, en base a métricas como lo que es el costo de procesamiento, el costo que, cuando hablo de procesamiento, es cuánto me cuesta a mí procesar una deuda, el costo de uso del canal, lo que es la deuda recuperada,
por cada estrategia, como fue, y los pagos pendientes, se puede lograr una mayor eficiencia en el proceso. El tercer caso de uso es a los efectos del cumplimiento legal y regulatorio. Puedo, a través de lo que es la analítica avanzada, puedo asegurar el cumplimiento de requisitos protocolares para el contacto. Mencionábamos hace algunos meses, justamente con alguno de nuestros clientes que está, por ejemplo, en Chile, que ha sacado una nueva normativa que regula la manera en la cual se tiene que contactar justamente al cliente, a los clientes, ¿no? En este caso deudores. Con lo cual, este aspecto es clave porque incluso involucra multas para aquellos que justamente no cumplan con esas pautas. Y también lo que tienen que ver con las regulaciones a nivel de industria y a nivel de países. Y poder hacer esto solamente a través de una configuración en el sistema de lo que es cobranza, ¿no? El último caso de uso a mencionar es mejorar la experiencia del cliente. Y esto es un dato interesante y es un concepto que vamos a ir mencionando. Muchas veces hay muchas organizaciones que van directamente al aviso del no pago y van con un tono de reclamo, cuando en realidad muy probablemente hay una parte importante de la cartera que justamente no paga por un olvido o no lo tuvo en cuenta, porque se le corrió la semana, porque le cayó en un feriado. Entonces, la analítica avanzada a mí me puede ayudar perfectamente a identificar a aquellos que son efectivamente pagadores para trabajarlos preventivamente en el aviso de que está por vencer algo. También me va a permitir ayudar en este caso a comprender a los clientes y enviar una comunicación personalizada. Y esa comunicación va a ser obviamente más rápida, más barata y va a ser más efectiva, siempre, porque yo partí del segmento y del comportamiento de ese segmento. Entonces, este punto de lo que es la analítica avanzada lo cierro simplemente mencionando que para trabajar en esto es importante poder tener un equipo de profesionales que hayan tenido experiencia en lo que es el desarrollo de estos modelos y poder sobre todo empezar a desarrollarlos en lo que tiene que ver estrictamente con la cobranza, ¿no? Porque hay modelos que están aplicados a un montón de factores, pero al igual que como hablábamos con las olas de innovación, lo que tiene que ver con cobranzas no ha tenido mucho desarrollo en este último tiempo y es clave. Vamos a la segunda estación del viaje, que tiene que ver con poder desarrollar una orquestación omnicanal y efectiva. ¿Recuerdan? El tema de la omnicanalidad es poder tener un contacto omnisciente con el cliente. Voy a compartir con ustedes esto, que es una encuesta de McKinsey, en donde claramente lo que ha mostrado, o lo que está mostrando, es básicamente cuál es el resultado en función, obviamente, a lo que ha encuestado, cómo los deudores respondieron a cada uno de los canales utilizados. Y ustedes fíjense en lo que tiene que ver con cada una de las verticales es un tipo de canal, llamada telefónica, carta, voicemail, un pop-up en el ATM, email, mensaje de texto, un push mobile, un pop-up en el mobile y el online banking. Y fíjense en la primera reflexión, ¿no? Lo que tiene que ver con lo celeste es aquellos que recibieron el mensaje y no hicieron nada. Entonces es importante entender cuáles son los canales a los cuales no inspira dar una respuesta. Y en aquellos que son justamente los primeros, junto con el email, y aquellos que están en gris son los que hicieron un pago parcial, y aquellos que están en negro, un azul muy, muy oscuro, muy intenso, son los que hicieron un pago total. Entonces, fíjense en los más altos tienen que ver cuando la cobranza se hace dentro del marco de un online banking. Un online banking es
la posibilidad de yo administrar mi propia deuda. También en lo que es el push mobile, o sea, todo lo que es el contacto a través del celular, es en donde hay mayor tasa de efectividad, tanto en los parciales como también en los pagos totales. ¿Cuáles son las lecciones que de alguna manera me enseña esta encuesta que hizo McKinsey? Primero, la estrategia de contacto. Esto es fundamental, ¿no? Estamos hablando de omnicanalidad, vamos a hablar de canales, vamos a hablar de cómo llegar al cliente. La estrategia de contacto mayormente tradicionales en sí mismos. Son basadas en saldo, perfil de riesgo y días de morosidad. Fundamental. Canales frecuentes, llamadas telefónicas salientes y las cartas, especialmente en morosidad avanzada. Básicamente, esto es lo más importante, en lo que es mora avanzada. El contacto digital son más utilizados en lo que es la morosidad temprana. Pero después de 30 días, o sea, cuando la morosidad avanza, ya se desalienta, ya no se usa. O sea, ya no se responde, perdón, no es que no se usa, sino que ya no se responde. O sea, que aquel que es deudor y ya es moroso, avanzado, ya al contacto digital suele no responder. Y en cuanto a lo que tiene que ver la multicanalidad en el mercado, en el mundo encuestado, o sea, en el universo de las empresas que encuestó, hay una baja adopción de una verdadera estrategia de contacto multicanal en cobranzas, ¿no? Esto es lo que surgió como resultado del análisis de esta encuesta. ¿Cuáles fueron las preferencias del cliente? Lo que el cliente elige más es los pop-ups, los push en las aplicaciones, en parte el email y los mensajes de texto. Esto es lo que más ellos reciben. Los clientes de menor riesgo, ¿sí?, prefieren el aviso por correo de voz o mail y tomar las medidas en su propio tiempo. Esto está asociado a lo que es más el cliente que ves moroso porque por ahí tuvo ese olvido o lo que sea. Ellos prefieren esa parte, que lo traten de esa manera. Los clientes Digital First, que son sobre todo los más jóvenes, porque son ya nativos digitales, ya son mayoría. Verdaderamente hoy, en la población de las carteras de deudores son mayoría. Y es en donde se registra una alta tasa de fraude. Por eso ahí es importante tomar especial hincapié en lo que tiene que ver con las medidas de seguridad. No solamente en la cobranza, sino en el proceso de originación, ¿no?, que es la parte más clave. Y en cuanto a lo que es la efectividad de la estrategia, es al contactar al cliente digital, netamente digital, a través de un canal preferido, de su canal preferido, si lo puedo saber, como mencionábamos en la parte de analítica avanzada, un algoritmo me lo puede mostrar, voy a tener una mejor tasa de éxito. El pago total exitoso se da cuando lo contacto a través de canales digitales. Fundamental contactarlo a través de canales digitales. ¿Y esto por qué? Vamos a analizarlo. Porque, en definitiva, si yo lo puedo contactar por un canal digital y le resuelvo la posibilidad de pagar en ese momento, definitivamente logro un pago total mucho más exitoso que si simplemente mando un aviso o si simplemente mando un email estático. Las faltas de métricas son la clave, básicamente, hoy, o es el principal responsable. Seguimos utilizando los canales menos efectivos en lugar de los más efectivos, ¿no? Como conclusión, esto es como conclusión, y como lecciones aprendidas de la parte de la encuesta en materia de canalidad. Fundamental, habiendo repasado esta encuesta, hacer nuestros apuntes, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Número 1, solución integrada. ¿Qué es solución integrada? Mi proceso de cobranza
tiene que estar integrado, tiene que estar en el mismo esquema de trabajo que la solución de omnicanalidad. Porque la omnicanalidad a mí me va a permitir llegar al cliente y por otro lado poder recibir respuesta del cliente y lograr esa interacción, independientemente del canal por el cual yo lo contacté y el canal por el cual él me quiera contactar a mí. Entonces es importante, fundamental, que mi solución de cobranzas esté integrada plenamente, de ida y de vuelta con interfaces de entrada y de salida, obviamente en tiempo real, con la solución de omnicanalidad. La experiencia de cara al cliente de esta manera es unificada. Él puede recibir el aviso o recibir el reclamo y a la vez poder brindar la solución en la misma experiencia. Tener la posibilidad de responder multicanal. Si yo le llego al cliente a través de un SMS o un WhatsApp o un mensaje de texto, perdón, es lo mismo, un SMS, y el cliente me quiere llamar por teléfono, mi call center tiene que saber quién es el que está entrando y tiene que saber por qué fue contactado. Esto es fundamental. La integración bidireccional con el cliente como consecuencia de lo anterior y el acceso a autoservicio. Ahora vamos a ver un poquito qué es el autoservicio en la cobranza, pero es la posibilidad de que, ok, tenemos un grupo de clientes que te dicen, ok, yo sé que tengo una deuda, pero déjame administrarla. Y esto empieza a imponerse en el mercado, sobre todo con los nuevos usuarios digitales. El salto de canal por plazo, o sea, cuando una estrategia de contacto es insistente en un mismo canal, ya eso tiene que, al no ser exitosa, ya eso tiene que retroalimentar a mi sistema para decir, necesitamos ir a otro canal, necesitamos polear a otro canal. El escalamiento, la asistencia personal tiene que ser por escalamiento. O sea, todo contacto tiene que tener la posibilidad a escalarlo a un contacto personal y no directamente o hacer en el 100% el contacto personal porque termina siendo carísimo. Integrar acciones, lo que mencionábamos hace un ratito, yo te aviso que está la deuda, pero ¿sabes qué? Haces el clic en esto y podés pagarla. ¿Cuáles son las acciones? ¿Puedo pagarla? ¿Puedo renegociarla? ¿Puedo hacer un acuerdo de pago? ¿Una promesa de pago? ¿Puedo cancelarlo parcialmente? Esas acciones tienen que estar integradas en las campañas. Ya tiene que estar resuelto. El uso de métricas de cobro, fundamental para recopilar y hacer de nuestra base de métricas la piedra fundamental para empezar a entender el comportamiento de mis deudores. Priorizar los canales digitales, esto va a ser tendencia, más allá de la encuesta y del encuestado, esto va a atender a esto sin lugar a dudas. Y el dato importante es el aviso previo al reclamo. O sea, el aviso es el recordatorio de un vencimiento en muy buenos términos, muy diferente a decir un reclamo, ¿no? Y muchas veces con textos muy duros que pueden hasta incluso desalentar el cobro de esa deuda. Tercera estación en el viaje, optimizar el mensaje al cliente. Claves a tener en cuenta para poder construir mensajes que sean positivos hacia el cliente y construir esa experiencia usuario. Número uno, la empatía. ¿Abundan clientes morosos? No abundan mensajes empáticos. Diferenciarse desde ese punto de vista logra fidelizar al deudor con la marca. No hay que olvidarse que aun cuando uno va a querer cobrar una deuda, seguimos fidelizando clientes a la marca. El aviso, utilizar un lenguaje más específico para ese cliente, mucho más personalizado, y evitar lo que tiene que ver con avisos genéricos que pueden ir hasta incluso en los emails directamente a las casillas de spam y phishing. Tenemos que lograr un método más personalizado y más específico. En ese sentido, hay algunas palabras que van a funcionar al segmento. Si yo estoy tomándome el trabajo justamente de segmentar a la cartera,
criterios de segmentación también me tienen que permitir saber cómo le voy a hablar a ese segmento y utilizar las palabras que funcionen para esos segmentos, ¿no? En este sentido, es clave incluso sumarle la posibilidad de elegir. Esto es a lo que se está yendo verdaderamente, es la posibilidad de darle a nuestro deudor digamos, opciones para que pueda configurar cómo va a pagar esa deuda. Distintas opciones, e incluso hasta la opción de simularlo. Ustedes fíjense, cuando uno de los procesos de originación de deuda, sin lugar a dudas, es el del crédito, y ustedes pueden entrar a sacar un crédito personal, un crédito hipotecario, y en todos los casos se van a encontrar con simuladores para poder sacar ese crédito. Sin embargo, no hay soluciones en el mercado, salvo la nuestra, perdón, yo dije que no iba a mencionar la nuestra, pero sí lo es, que te va a permitir simular opciones de pagar esa deuda. Y eso es importante, también incorporar esa tecnología en un proceso de cobranza. Todo esto nos va a llevar a un concepto que el mercado lo conoce como hiperpersonalización. Es la posibilidad de ser verdaderamente muy específico, poder llegar y poder tocar esa fibra íntima en el deudor para que verdaderamente haga lo que nosotros estamos buscando. Pero bueno, los clientes, hace un ratito mencionábamos en la encuesta, que los clientes nativos digitales son mayoría ya en las carteras de deuda y que tienen comportamientos particulares. Vamos a repasar algunos de ellos. ¿Qué es lo que quieren esos clientes? ¿Qué es lo que buscan como hiperpersonalización? Número 1, quieren estar comunicados. Ellos disfrutan tener interacción con empresas o proveedores o lo que fuese que le permitan estar comunicados. Ahora, eso sí, quiero que sean mis términos y cuando sea relevante. O sea, el uso y abuso de ese estar comunicados lo fastidia, ¿no? Entonces esto es importante, por ejemplo, tener la posibilidad y darle la posibilidad a través de algún canal de gestión, darle la posibilidad de que configure en qué términos y por qué canales quieren ellos que lo contacten. Quiero elegir, deme opciones, yo decido. Lo mencionamos hace un ratito, pero queda claro, ¿no? No son clientes que se sientan cómodos de contactarlos y diciendo lo que tenés que hacer es esto, ¿no? Ellos quieren opciones, tanto en la forma en que lo contactan como también opciones para pagar la deuda. Ese es el punto. No le quieren dedicar tiempo. Ellos buscan el costo, son buscadores nativos del costo-beneficio en cuanto al tiempo que le van a asignar y en lo que a ellos les va a costar poder resolver un tema. Con lo cual, mensajes asertivos, mensajes oportunos, es clave para este tipo de segmentos. Quieren agilidad. Ya quieren que no les pidan más información. Muchas veces, sobre todo en lo que tiene que ver el manejo de la banca, suele, la medida que lo contacta alguien del call center o van a una sucursal o lo que fuese, se le piden más información. Y ellos lo que sistemáticamente dicen, ustedes ya tienen toda la información, y si no la tienen deberían tenerla, porque me tendrían que conocer porque yo soy el cliente. Con lo cual las acciones de cobranza tienen que ser puntualmente muy expeditivas y no tienen que pedir información adicional. La experiencia tiene que ser gratificante y rápida, muy ágil, fundamental. Social, alto nivel de integración con mis redes sociales. En este caso, esto es genérico, vuelvo a insistir, de lo que es el segmento de los nativos digitales. En caso de una deuda no me imagino que pueda ser muy interesante, algo así como decir, comparto en mi Instagram que pagué mi deuda, no creo, pero sí, sin lugar a dudas, hay mecanismos que podemos utilizar de lo que tiene que ver con sus redes sociales respecto de, por ejemplo, usarlos como mecanismo de autenticación, lo podemos usar como, sobre todo lo que son los canales de mensajería
de algunas redes sociales se pueden utilizar como aviso, y de esa manera ellos van a sentir que nosotros nos metimos en su mundo. Y por último, tiene que ser conveniente. El contacto tiene que ser conveniente. Hay un canal para cada servicio y siempre la calidad manda. Muchos dicen, no, lo clave es el WhatsApp, porque el WhatsApp te permite interactivo y te permite una serie de cosas. Hay gente que verdaderamente dice, no, el WhatsApp para mí es para cuestiones familiares, o el WhatsApp lo uso para trabajar y yo acá no lo voy a contestar. Entonces, este tema tampoco es una cuestión general, ¿no? Hay que empezar a conocer individualmente a nuestros deudores, y esa información a veces está al alcance de una pregunta. No solamente tenemos que recorrer a través de campañas con fracaso para aprenderlo. Cuarto punto y última estación, lo que tiene que ver con reestructurar el modelo operativo orientado al cliente. El modelo operativo es clave. El modelo operativo va a ser la piedra fundamental sobre la cual nosotros construyamos nuestros procesos de cobranza. Les doy 5 segundos para que traten de responder a esta pregunta. En el marco de una arquitectura unificada. ¿Qué quiere decir una arquitectura unificada? Quiere decir que yo estoy hablando de los cimientos del proceso de cobranza. ¿El proceso de cobranza dónde empieza? ¿Dónde empieza? ¿En qué momento? Si quieren, de la experiencia usuario, de los procesos internos de las compañías. ¿Cuándo empieza el proceso de cobranza? Vayan pensándolo. La respuesta es una. El proceso de cobranza empieza en la originación de la deuda. Porque ya cuando estoy originando la deuda, tengo que recabar la información clave para después poder gestionar la cobranza. Muchos ven que el proceso de cobranza tiene que ver con aquel que es moroso, pero en realidad no es así. El proceso de cobranza arranca en la originación. Quizás en este punto es en un modelo totalmente pasivo, levantando información, asegurando un contrato que va a establecer determinados términos, empezando a levantar información que me va a permitir conocer a ese cliente posible deudor. Luego va a pasar a lo que es el cobro preventivo, sin lugar a dudas, que es en donde vamos a hacer el principal hincapié en avisos. Luego ya sí voy a empezar a tratar a mi cliente en el marco de procesos de mora, o subprocesos que tienen que ver con mora, y por último, lo que tiene que ver con el cobro judicial. Ahora, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta cuando yo piense mis procesos? Vuelvo a insistir, piedra fundamental es definir mis procesos, por eso repaso esta parte. Segundo paso es la arquitectura de la solución que voy a hacer. Y en esa arquitectura hay algo clave, que es que debo compartir los datos. Los datos en cada una de estas 4 etapas se retroalimentan. Porque incluso, vamos a poner el ejemplo de una institución financiera que genera una originación de un crédito personal, a través de un crédito personal, de un instrumento de crédito personal. ¿Qué tan importante puede ser evaluarlo a Horacio cuando vuelve a tomar un crédito en función a cómo se comportó con los créditos anteriores que tuvo, que él mismo tomó? Y muchísimo mejor si puedo saberlo cómo le fue a Horacio en el mercado, con otros competidores míos. Entonces los datos son fundamentales en ambas direcciones. Entonces, ¿cuáles son los aspectos claves a tener en cuenta en esta arquitectura unificada? Aspectos técnicos. Tecnológicamente la solución tiene que ser escalable, porque yo no puedo, muchas veces no es fácil predecir los volúmenes de la cartera de deudores, y tiene que ser elástica. Cuando es elástica quiere decir de que puedo hacerlo crecer de acuerdo a las exigencias. Por ejemplo,
lo puedo hacer, puedo ir a una solución que llega a judicial, pero cuando yo ya no tengo más la cartera judicial o porque decidí tercerizarla, entonces ya mi solución se tiene que contraer, tiene que ser elástica. El modelo de datos tiene que ser estructurado, porque más allá de lo importante de tener grandes lagunas de datos, como se dice en el mercado, los data lake, lo importante es que la aplicación sea performante, esté estructurada y tenga la posibilidad de rápidamente y de manera performante poder segmentar. Y la búsqueda tiene que ser de la automatización. Lo que es la automatización de procesos es la búsqueda esencial en este sentido. En cuanto a lo que son las capacidades, tengo que tener la capacidad de dar incentivos para el pago de deuda. Tengo que dar la capacidad de poder darles opciones de pago. Tengo que tener la capacidad de poder generar predicción de comportamiento, ¿no? Analítica avanzada. Y el uso estratégico de datos históricos. Fundamental. Clave lo que tiene que ver los datos históricos. Sumado a un modelo de datos estructurados me va a permitir verdaderamente tener una mayor eficiencia en el diseño de estrategias y de campañas a futuro. Y por último, ¿qué beneficios me va a traer? Me va a permitir optimizar los ingresos. Si yo armo una arquitectura unificada, me va a permitir optimizar los ingresos. Me va a permitir mejorar los tiempos en el recupero de deuda. El recupero de deuda, ustedes saben, es un proceso cíclico. Menor ciclo, tener mayor cobranza. Y por último, reducción de los costos, fundamental en este sentido. El top 8 de los componentes que yo tengo que tener en cuenta para diseñar el modelo operativo de cobranza pasan a ser estos, básicamente. Número 1, la base de datos y la actualización. Tengo que tener información histórica, tengo que tener datos enriquecidos, y para poder hacer eso tengo que poder integrarme a listas de buró, a servicios de buró. En todos los países existen empresas que son buró, que a mí me va a permitir, y que ellos son expertos justamente en recabar información y en ordenarla de manera tal de que nosotros podamos enriquecerlo con los datos que vamos a necesitar para poder armar nuestras estrategias y nuestras campañas. Esas estrategias tienen que estar enfocadas a los escenarios. Tengo que tener la posibilidad de versionar las estrategias. ¿Por qué? Pues si yo tengo un sistema que es muy rígido en la estructuración de una estrategia, y para poder cambiar esa estrategia tengo que ir a desarrollar código, o tengo que llamar a un experto, o si lo modifico pierdo el anterior, tenemos un problema. Entonces esto es clave como componente operativo de una solución de cobranza. Tengo que tener la posibilidad de armar campañas. ¿Cuál es el concepto de armar la campaña? La campaña es simplemente agrupar, digamos, cliente target y canal. Entonces yo tengo que poder ser más eficiente en el envío de esas comunicaciones. La posibilidad de la omnicanalidad aplicada y la personalización del mensaje van a ser claves en eso. Son funciones que tiene que tener el modelo operativo. Evaluación de riesgos asociados. Las decisiones, en algún momento lo tocamos, tienen que ser real time. Si yo no busco la información en los buró, y la toma de decisiones va a depender de que ese dato yo lo tenga, no voy a poder tomar decisiones real time. Los modelos de analítica avanzada me van a exigir tener completitud de datos. Entonces es fundamental. Y cuando nosotros aplicamos esos modelos son de riesgo. Básicamente, lo que estamos decidiendo es si asumimos o no asumimos un riesgo determinado. Porque incluso estamos asumiendo el riesgo del cobro y el riesgo del gasto, ¿sí? Porque una estrategia mal diseñada me va a generar la ejecución de campañas caras que no van a tener ni siquiera la posibilidad de su repago. Tableros de control, hablábamos de métricas, es fundamental que mi solución me mantenga tableros de control. Tengo que poder, a través de herramientas de BI, poder tener mis tableros,
con mis indicadores, tener la posibilidad de ver cuál es la performance de la última campaña ejecutada, cuáles me respondieron, cuáles no me respondieron, tener la medición a cada instante en cada ciclo de cobranza. Esto es fundamental a los efectos de poder hacer las correcciones. Lo atamos con lo que decíamos, ¿no? Si yo tengo un sistema o tengo un proceso que no me permite modificar la estrategia, bueno, no me va a importar medirla, total no la puedo mover la estrategia, pero es clave ambas cosas, poder adecuarla y poder tener tableros de control que me muestren el resultado. El contacto del cliente tiene que ser con integraciones listas con canales. Esto es un factor importante, es acá donde aparecen muchas semi-automatizaciones, es en donde se hacen grandes vuelcos para el envío masivo de SMS, o el envío de mails, o lo que fuese. Estas integraciones con los canales tienen que ser automáticas, y simplemente con una configuración me tienen que poder permitir lanzar campañas incluso multicanales, con retroalimentación de su gestión. ¿Se acuerdan que hablábamos de bidireccional? Fundamental. ¿Cuántos contacté? ¿Cuántos me respondieron? ¿Cuántos no? ¿Cuántos lo leyeron y cuántos no? Esto es información importante tener. La gestión de los cobros. Tengo que tener siempre la capacidad de ofrecer opciones, ¿sí? Autogestión. Es un punto que después, al final, les voy a contar puntualmente de qué se trata. Es esto de que el deudor gestione de acuerdo a parámetros que cada empresa diga, gestione su deuda. Y por último, la actualización de los pagos y las novedades. Yo tengo que poder tener botones de pago integrados en mis campañas, tengo que poder cumplir con todas las regulaciones de compliance de lo que implica un pago, de lo que implica contactarlo, tengo que tener seguridad al respecto, y tengo que actualizar inmediatamente, tengo que poder prever la actualización inmediata en la deuda, en los saldos de deuda, porque muchas veces sucede que eso no actúa y le seguimos reclamando a un cliente un pago de algo que ya hizo, ¿sí? Se puede disminuir significativamente el trabajo manual y repetitivo, porque hay algunos factores que son fundamentales para reducir esa manualidad, o sea, que son los que originan la necesidad de procesos manuales. Número uno es la solución por industria, ¿sí? Muchas empresas tienen distintas compañías dentro de su grupo, todas gestionan su deuda y no tienen una solución que se adecue a la industria. Hoy cada industria demanda soluciones personalizadas. No es lo mismo el cobro de una deuda originada financiera que la de una venta a crédito, que la de un servicio, por ejemplo, o la de gobierno. Son maneras distintas de tratar. Otro es el tratamiento por tipo de cartera o producto. El caso es las entidades financieras, no es lo mismo gestionar una deuda por un crédito inmobiliario que por una tarjeta de crédito. No son iguales. Entonces, estos son razones por las cuales estas organizaciones terminan teniendo una sola solución y terminan con muchos puntos de adecuación manual para poder, valga la redundancia, adecuarlo a la exigencia del producto, la cartera o la industria. Otro factor muy importante de soluciones que no terminan siendo automáticas es que no se enfocan en la etapa de la mora. La mora temprana, la mora tardía, la mora avanzada, la mora judicial, requiere procesos particulares. Y la solución debe de poder proveerme la automatización solamente con un esfuerzo de customización, que es el último de los puntos. No debemos complementarlo ni con esfuerzos manuales, ni con esfuerzos de tener que modificar el código. Simplemente con customización. Y de esa manera poder cerrar estrategias ad hoc, campañas ad hoc, el uso de canales que estén verdaderamente vinculados a cada uno de los segmentos que tengo como deudores, la posibilidad de dar facilidades de pago, etcétera, etcétera.
Este es el fin del recorrido, espero que les haya gustado a todos. Lo que busqué es de alguna manera hacer un repaso conceptual para inspirar de alguna manera en cada uno de ustedes el proceso de innovación, solamente contarles y cerrar con esto qué es lo que desarrollamos en Emerix, y los equipos de producto estamos particularmente convencidos de que nosotros tenemos que partir en el desarrollo de nuestros productos en base a los procesos de negocio. Para eso, nosotros hemos desarrollado dos productos que son fundamentales, que son el motor, como es Excelix, el motor de cobranza, que es un motor que cubre todo el proceso de cobro, recupero, incluye la posibilidad de armar escenarios, estrategias y campañas, todo eso configurable, customizable desde la pantalla de interfaz de usuario. Y por otro lado está Emerix Insight, que es la visión de los datos. Es un compendio de dashboard que están armados sobre lo que es Power BI, que nos va a permitir poder monitorear toda la ejecución de la cobranza y darnos la facilidad de tomar decisiones, porque vamos a poder tener la información correcta en el momento necesario. A eso se le complementan tres soluciones que son de cara a la gestión de la cobranza, ¿no? Esto, hasta acá es lo que era poder configurarla, poder verla, poder monitorearla, pero la gestión es, número uno, es la gestión tercerizada. Excelix tiene un portal en el cual se puede asignar una cartera de cobro a agentes de terceros. La gestión de terreno, que es una aplicación mobile a través de las cuales los cobradores en calle pueden ir ejecutando la cobranza en el puerta a puerta. Y por último, Emerix Autogestión, que es el canal que nosotros hemos diseñado, es un canal web, es algo muy similar a lo que un banco desarrolla en su home banking, pero este es un home banking que está íntegramente dedicado a lo que tiene que ver con la cobranza. Tiene integraciones de firma digital, tiene integraciones con botones de pago, se pueden pautar pagos, se pueden diferir pagos, se pueden generar acuerdos y promesas de pago, todo desde en 7x24 en un canal web de cara al cliente. Esto se complementa con lo que es la plataforma de Emerix Educación, porque no solamente está en tener la herramienta, también tenemos que poder educar a nuestros usuarios internos, que son los que van a trabajar en el armado de la cobranza, como así también en los usuarios finales. Tengamos en cuenta que hoy hay un alto nivel de rotación, y tener la facilidad de un portal que tiene todos los contenidos digitales e incluso te permite hacer la evaluación de esos contenidos, es clave para poder sostener el conocimiento dentro de la compañía. Y por último, en lo que hemos trabajado en este último tiempo, tiene que ver con las integraciones. Hoy Excelix goza con integraciones como por ejemplo Genesis, Alvaria, Infobip, Ugolos, como soluciones de omnicanal, y nos da esa facilidad de omnicanalidad. Tenemos integrados agentes virtuales, inteligencia artificial para lo que es la resolución conversacional de una cobranza a través de inteligencia artificial, integraciones con todos los service bureau a nivel de Latinoamérica, que es en donde nosotros trabajamos, medios de pago, como habíamos hablado, como por ejemplo Mercado Pago, WebPay o Servipack, y también tenemos integraciones con muchas herramientas y muchas plataformas que nos van a permitir a nosotros integrar los datos hacia nuestro sistema. Todo esto, para cerrarlo, lo podemos proveer también en lo que le llamamos Emerix Cloud, que es el despliegue de nuestras soluciones íntegramente en la nube, y de manera tal de que nuestros clientes puedan hacer uso directamente de nuestra solución por servicio. Así que bueno, espero que les haya gustado, y yo cierro por mi parte, agradecerles a todos la participación, y cierro mi presentación. Genial, Horacio, la verdad que estuvo muy buena. No lo digo porque seas mi colega, sino que realmente es un placer escucharte, es súper interesante siempre lo que tenés para contarnos. Bueno,
Bueno, desde ya agradezco a todo el equipo de gente que se quedó, estamos un poco pasados de tiempo, pero tengo 2 o 3 preguntas que no quiero dejar de hacer porque me parece que son interesantes. Hubieron más preguntas, pero algunas fueron contestadas en esta última parte que hiciste como ese gran resumen de temas. Y voy a empezar con una que nos hizo José María, y dice así, la voy a leer tal cual porque es larga, porque nos da un contexto. Horacio, siempre hablas de qué y cómo hacer con el deudor, pero yo le agregaría qué debo dejar de hacer con el deudor a fin de no gastar más porcentualmente en la gestión de deudores no pagadores. Un gran tema de los cobradores que no dan de baja a los mismos e imponen una carga reiterada de gestiones sin razón, perdiendo la empresa plata y tiempo. ¿Emerix puede parametrizar dicha problemática en las campañas de cobranza? A ver, sí, la respuesta es que sí. Yo con los no pagadores traigo 2 reflexiones. Número 1 es cuando yo defino todo lo que tiene que ver con los escenarios, sobre todo dentro de lo que es Excelix, particularmente, al definir los escenarios, nosotros lo que vamos a poder hacer es aplicar una serie de segmentaciones que me van a permitir generar grupos afines. Si la inteligencia que utilizo para hacer esa segmentación también contempla el grupo de aquellos que considero que son no pagadores, a través de segmentos duros, o sea, de filtros duros, como también modelos de analítica avanzada e integraciones con Service Bureau, porque claro, el Service Bureau va a tener información de esos no pagadores que tienen el mismo comportamiento en el mercado. Entonces yo ya puedo dentro de la estrategia establecer esa segmentación y poder trabajar en pos de eso. Ahora, la segunda reflexión tiene que ver no con algo que es propio de la solución de Emerix, sino que es algo propio de la compañía, o sea, de nuestros clientes. Y es cómo yo desde Emerix te puedo ayudar para darte esa información a los efectos de que vos tengas el tratamiento adecuado dentro de la experiencia de esa persona como cliente. Perfecto, está clarísimo. 2 más cortitas. Una es, ¿cómo puedo conocer los canales preferidos de una cartera? Los canales preferidos, hay básicamente 2. Uno tiene que ver con el monitoreo de las campañas, en la medida que si yo no tengo la información de ese cliente, lo primero que puedo hacer es, en base a la segmentación y por una cuestión de edad, ya puedo inferir cuáles pueden ser los canales preferidos de esa persona. ¿No? No es lo mismo contactarse con una persona de 25 años que contactarse con una persona de 60 años. Normalmente ya por cuestiones de edad pueden tener, en algunos casos geográficos, pueden tener ya sus preferencias. El segundo caso es a través de poder retroalimentarme de la ejecución de las campañas. Y el tercero, e ir descartando aquellos que nunca me contestaron, ¿no? Y el tercero, que es para mí el más importante, es cuando yo tengo la opción de tenerlo como primera vez en cliente, es muy importante levantar esa información. ¿Cuál es su canal preferido? No solamente a los efectos de la cobranza, sino también a los efectos comerciales y de marketing. Muchas veces eso no se hace. Perfecto. Esta pregunta la había hecho Emilia, perdón que no la nombré. Tengo una consulta que nos envía Omar. Omar nos pregunta, nos agradece la presentación y nos consulta si contamos con un score de cobranzas para mora tardía. Si nosotros contamos con un score, nosotros no somos un score, ¿sí? Nosotros no somos un score, nosotros lo que somos es desarrolladores de soluciones y en nuestro motor lo que se hace es configurar las reglas necesarias. Sí tenemos el segmento de mora al cual haces referencia y tenemos nuestros equipos de consultores, obviamente, tienen el conocimiento para poder desplegar esa estrategia.
pero muchas veces como motor de scoring se menciona al servicio que suelen dar los service bureau para dar un valor de riesgo de la persona. Nosotros no somos un motor de riesgo, somos un motor de cobranza. Gracias, Horacio. La última, así los liberamos a todos, que al menos acá en Argentina ya estamos un poco pasados de horario. ¿Analítica avanzada o Big Data? Esta es una pregunta que hace Patricia. Las dos, son complemento. Lo que es Big Data es fundamental para lo que tiene que ver con la recolección de información y la posibilidad de tenerla desordenada o no normalizada para poder explotar ese conocimiento, pero la analítica avanzada necesita ese input, con lo cual son las dos. Ok, perfecto. Bueno, ahora sí, nada, desde ya agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes. Hoy la verdad que tuvimos un montón de personas conectadas. Gracias, Horacio, como ya dije antes, la presentación estuvo excelente. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, seguramente algunos ya nos siguen, pero nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Nos pueden visitar en nuestro sitio web, que es www.emerix.net, y por supuesto pueden hacernos consultas si quedó algo sin explicar bien o tienen alguna duda respecto a los temas que conversó hoy Horacio, nos pueden escribir a info@emerix.net. Como dije antes, esta sesión fue grabada, así que ustedes van a poder recibir el video para verlo más tarde o compartirlo con sus colegas. Así que sin más, nos despedimos, gracias por todo y hasta la próxima webinar que organicemos. Hasta luego. Chau, chau.